Gracias, Oscar. Así es, tengo un invitado de lujo, particularmente lo considero una eminencia en el rubro del periodismo. Y es que con mucha pena nos enterábamos hace un par de días que la agencia ANF cerraba un ciclo tras 56 años de labor informativa. De ese tema vamos a hablar en instantes. Bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación, Casimira, me va a dar mucho gusto. En primer lugar, me gustaría reiterarte mi solidaridad por el atentado del que fuiste víctima. Tú lo sabes, tu dolor ha sido el dolor de todos nosotros y solo espero que pronto te recuperes de ese golpe. Muchas gracias. Oscar, la delicia de hoy. Para que vayan probando, Por favor. Por supuesto que tenemos los clásicos chicharrones de Fricarriel. Ahí está en mesa. Fricarriel, los chicharrones de primera, insuperables. Por supuesto que están el 6 de agosto entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez. Y no se olviden que todos los productos son de Supermercados Fidalga, barato de verdad. Y hoy el juguito es de la Cascada, orgullosamente boliviana. Un corte y volvemos enseguida con esta importante entrevista. No se muevan. Hoy nos toca hablar de la agencia de noticias Fides, que tras 56 años ha cerrado su ciclo, y hemos invitado a Juan Carlos Salazar, bien les decía, un gran periodista, Premio Nacional de Periodismo el año 2016, bien merecido. Ha escrito varios libros, lo leemos permanentemente en las columnas de Página 7. Bienvenido, Juan Carlos, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Casimira. Imagino que como cofundador de la agencia de noticias Fides te ha debido afectar muchísimo el hecho de enterarte de este fin de ciclo, porque entiendo que es una de las agencias más antiguas de América. Tú me vas a corregir esto, que nacía el año 63 o 64. 63. 63. Efectivamente, bueno, para mí es muy doloroso porque la agencia Fides ha sido mi alma mater, ahí me formé, ahí me inicié en el periodismo. No te olvides que yo entré el 64, en una época en que no habían carreras de comunicación social en Bolivia y los periodistas éramos autodidactas, nos formábamos en las redacciones de los medios, aunque después cuando se abrió la Católica, yo entré a la Católica, soy de la primera promoción de la Católica. La agencia efectivamente es una de las primeras, se fundó el 63 pero empezó a funcionar el 64. En esa época las únicas agencias nacionales en América Latina eran Telam y Prensa Latina de Cuba. Notimex de México no se había fundado todavía. Entonces fue, en cierta manera, la agencia Fides una pionera y claro, en Bolivia desde luego, ¿no? ¿Y qué pasó para que Fides tome esta decisión que a mi juicio y seguramente al suyo y de muchos ha sido drástica, ¿no? Cerrar estos 56 años? ¿Será que el fallecimiento del padre Gramunt afectó también, porque arguyen temas económicos? Sí, bueno, yo soy miembro del directorio de la agencia y yo trabajé, bueno, empecé en la agencia, estuve desde el 63 hasta el 71 que salí exiliado, no volví a Bolivia en 40 años y cuando volví, cuando me jubilé en España, el padre Gramunt, ya nonagenario, me pidió que lo ayudara. Él estaba con mucho entusiasmo y me dijo, quiero impulsar a la agencia, quiero modernizarla a sus 90 años. Y claro, yo por supuesto que le acepté. De esta manera me inicié con el padre Gramunt y también terminé. Pero cuando él se jubiló, hace 4 o 5 años, se retiró, yo también me fui con él, pero me mantuve en el directorio de la agencia, ¿no? La agencia tenía serios problemas y que se agravaron con el actual gobierno, bajo el actual gobierno, porque el actual gobierno eliminó todas las suscripciones con la agencia. La agencia, una agencia de noticias, vive de sus suscripciones y entre los clientes tenía a muchos ministerios y a muchas empresas públicas. Entonces quitó todas esas suscripciones y además la publicidad que otorgaba la agencia, ¿no? Entonces, ese fue un golpe económico muy duro del que no se pudo recuperar la agencia nunca. A esto se añade una crisis
general, no solo en Bolivia, en todo el mundo, una crisis de los medios convencionales, ¿no? Porque ahora pues la información es el producto que más abunda, toda la gente se informa por las redes sociales, etcétera, etcétera, y claro, ha sido muy difícil ampliar el abanico de clientes de la agencia en los últimos años. A mí me gustaría hablar y que nos cuentes un poco, quizás para estas nuevas generaciones, de quién fue el padre José Gramunt. El padre Gramunt fue un pionero realmente, llegó con la idea de hacer una agencia en una época en que evidentemente, obviamente no había internet, no había nada, y él pensaba que era un buen servicio que podía ofrecer a los medios del interior del país y al mismo tiempo, a través de una cadena de corresponsales en el interior, ofrecer la información del interior a los medios de La Paz. Pero además él veía que la información, había una abundancia de información política, económica, menos, pero que faltaba la información de fondo, la información de desarrollo, en un momento en que precisamente Bolivia estaba tratando de salir del subdesarrollo. Entonces fundó la agencia con esos dos objetivos, de ofrecer información de fondo, sobre todo información de desarrollo, y ayudar a los medios del interior del país. Y bueno, nuestro primer cliente fue La Patria de Oruro, que empezó a recibir el servicio en julio del 64 y después Prensa Libre de Cochabamba y nos fuimos ampliando, ¿no? Al final se hizo la agencia un medio indispensable para todos los medios porque precisamente suministraba unos contenidos que no suministraba nadie. Es verdad. Y hay que decirlo, ANF es un medio que ha vencido dictaduras, que ha vencido golpes de Estado, que ha acompañado, lógicamente, también la vida democrática del país y ahora, con esta asfixia económica, no pudo más. Así es, la agencia Fides ha sobrevivido periodos muy terribles de la historia boliviana. Precisamente la primera gran cobertura que hizo la agencia fue el derrocamiento de Paz Estenssoro, el 4 de noviembre del 64, y toda la convulsión social que antecedió a esa caída. Y fíjese lo que es la coincidencia de la historia. Esa convulsión estalló precisamente porque Paz Estenssoro intentó prorrogarse en el poder. Modificó la Constitución, ¿para qué? Para poder eliminando la prohibición que había de la prórroga consecutiva. Y de esta manera estalló una rebelión muy parecida a la que vivimos estos días en La Paz. Esa fue la primera gran cobertura. Después la segunda gran cobertura de la que fui partícipe fue la cobertura de la guerrilla de Che Guevara, que estuve ahí un año cubriendo. Que a propósito ha escrito sobre esto. Sí, es precisamente. Tenemos ahí. Te doy el libro. Por favor. Que además coincide. Yo con mi segunda, ¿no? Aquí lo estoy obligando a que me regale el libro y que me lo tiene que coincidentemente esta semana. La guerrilla que contamos. Sí, es un libro que escribimos con José Luis Alcázar, que fuimos los dos enviados de la agencia Fides a la guerrilla, y Humberto Bacaflor, que fue por presencia. Y justamente esta semana salió la edición estadounidense, salió a la venta en Estados Unidos, pues y estamos los coautores muy contentos con esto, ¿no? Y también te traje pues el otro libro de semblanzas de personajes que he conocido en mi vida profesional. ¡Ay, no! ¡Qué personalmente! Maravilla. Y el libro que sacamos con Página 7, qué privilegiada soy. Que es Prontuario, los casos de la Crónica Roja que han conmocionado a Bolivia. Oye, qué bárbaro. Sí, gracias, Juan Carlos. Tuvo mucho éxito este libro, está ya en la segunda edición. Sí, pues. Bueno, te decía, esa fue, y claro, la agencia Fides sobrevivió a todos los golpes de Estado de la época. Fue un activo participante en la democratización del país, influyó mucho. Hay que recordar que el padre Gramunt fue el primero que condenó el golpe militar de García Meza al día siguiente del golpe, pese a que los militares habían destruido Radio Fides, habían ocupado presencia todos los medios, y pese a eso, con una gran valentía, condenó el golpe. Entonces, la agencia Fides tuvo una gran influencia en el país, pero también fue una gran escuela de periodistas, donde se han formado
3 o 4 generaciones. En el primer equipo de la agencia estaba José Luis Alcázar, que es coautor, Óscar Rivera Rodas, el poeta, Ana María Campero, Hernán Maldonado, Pancho Roque Vacarreza, todos ellos que han hecho una larga y gran carrera fuera de Bolivia, ¿no? El hecho de que cierre un ciclo nos da la esperanza del renacimiento de otro. Eso realmente nos da optimismo. Ya se habla de una reestructuración a partir del próximo año. Ahora esta reestructuración seguramente no va a poder alcanzar la cantidad de gente con la que contaba antes de este cierre de ciclo. Me parece, bueno, la idea de la agencia por el comunicado que ha emitido la dirección y la Compañía de Jesús es, bueno, mantenerse, ¿no? Pero probablemente no se mantenga ya como agencia de noticias, como proveedora de contenidos a los medios, sino que probablemente, pues por lo que yo creo, se va a mantener, no lo sé, seguramente va a depender de la evolución de los hechos, como portal digital, como un medio digital, no lo sé, yo creo que ellos están... Además un medio tan creíble. Claro, que la compañía está definiendo eso, pero es evidente, si se habla de un fin de ciclo, yo creo que estamos hablando de un fin de ciclo como agencia de noticias, como proveedora de información a otros medios, como conocemos a una agencia que funciona tal cual. No es cierre de ciclo, sino fin de ciclo. Hay una diferencia, ¿no? Fin de ciclo, sí, pero fin de ciclo, sí. Fin de ciclo. Yo quería tener a semejante periodista con nosotros, Juan Carlos Salazar, precisamente para hablar de la agencia de noticias Fides, que reiteramos puso un fin a un ciclo de 56 años, pero la promesa está que lo volvamos a invitar ya para hablar de la carrera que ha hecho Juan Carlos Salazar, que es increíble. De verdad, me declaro una fan y admiradora de Juan Carlos Salazar. Yo feliz de tener una fan como tú. O sea que, salud, por mejores días para los medios de comunicación. Días y nuevamente mi solidaridad para la prensa. Y espero que te recuperes pronto. Muchas gracias. Y antes de despedirme, qué rico que está esto de la cascada, ¿no? Delicioso el almuerzo, te agradezco mucho. Carmen Díaz Cabrel, quiero que vean esta maravilla. Acérquese la cámara, por favor. Hace manualidades, pero mire qué manualidades. Y me ha enviado este detalle tan hermoso. Una botella de Navidad, ¿no? Para tenerla en nuestro aparador, ahí en nuestro comedor. Miren qué preciosa, para recibir la Nochebuena, para tenerla como una decoración especial. Carmen Díaz Cabrel, gracias por este detalle espectacular. Nuevamente, gracias Juan Carlos. Sí, gracias, y nos vamos hasta pronto, que lo volvemos a invitar. Gracias. Chao amigos, cuídense. Permiso. Casimira en familia.